Bueno, volvemos a nuestra serie, La Gloria de Cristo en el Evangelio de Juan. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por todos aquellos que estuvieron orando por nosotros en los viajes que hicimos a la iglesia de Liberia para predicar allá, también en Grecia. El Señor nos guardó en todos los viajes. Gracias a Dios por la iglesia allá en Liberia, que ha estado creciendo. De hecho, el día de ayer, varios hermanos de esta iglesia estuvieron ayudando para que prontamente puedan tener el nuevo local que desean alquilar. Entonces damos gracias a Dios por esa bendición, que junto con los hermanos de Miramar estamos llevando la palabra a estos hermanos. Nosotros recordamos entonces cuál es el propósito de este libro, de este evangelio que estamos escuchando. El mismo Juan al final de este evangelio nos recuerda esto. Dice en Juan 20:31, leo para ustedes: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito y no nos podemos apartar de él. Creer al glorioso Hijo de Dios para tener vida en él. Vamos a continuar entonces en el capítulo 8 de Juan, donde veremos la sabiduría de nuestro Salvador y su misericordia. Escucharemos cómo Él se presenta a sí mismo como la única luz para los hombres, como el único que los puede libertar. Revelará a los hombres su procedencia eterna y divina, señalará a los hombres su pecado, su condición en esclavitud, su verdadera condición espiritual. Los líderes religiosos nuevamente perseguirán a Cristo. Satanás buscará por medio de ellos hacer caer a Cristo y hasta intentarán matarlo. Pero Cristo nuevamente triunfará sobre sus enemigos y dará la gloria a su Padre. Gocémonos de conocer y estudiar estas enseñanzas, pero gocémonos más de conocer a Cristo. Porque la verdad en la mano de un hombre natural es como la antorcha en un cuerpo muerto, no sirve de nada. Entonces, que estas verdades penetren profundamente en nuestros corazones, que el Señor nos dé oídos de fe y corazones de fe para recibir esto que Él tiene para nosotros y creamos en Él. Entonces, los invito a que busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 8 y leeremos de los versos 1 al 11. El mensaje en esta tarde se llama: Exaltemos la sabiduría y misericordia de nuestro Salvador. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje nos ubica a Jesús en el templo. Él posiblemente había ido a descansar o orar al Monte de los Olivos, un lugar frecuente para él. Pero ahora él regresa de mañana al templo a hacer algo que era necesario para el pueblo: ser enseñados en la verdad.
Y eso esperamos cuando nosotros venimos a la casa del Señor. Esperamos ser enseñados en la verdad de Dios. El pueblo de Dios puede tener muchas necesidades, pero hay una necesidad mayor para todos nosotros, es conocer a Cristo. Es aprender su verdad, ser enseñados por Él. El Señor se sentó para enseñarles y esta era una actitud normal en nuestro Señor Jesucristo, no como la actitud que muchas veces aquellos maestros tenían de soberbia, de vanagloria para ser vistos. Como si el pueblo fueran niños, el Señor se sentó para escuchar, para instruirles y ellos le escucharon. Él tomó su tiempo porque estaban ante aquel que es el único y verdadero maestro. Aquella mañana todos serían enseñados, pero no todos recibirían la verdad para creer. Mientras Cristo hablaba, se presentaron los escribas y fariseos, aquellos líderes religiosos que eran los supuestos maestros de la ley y estándares de rectitud en medio del pueblo. Ellos no venían solos, ellos traían una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. En la ley del Señor está escrito en el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Esto indica honrar el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero indica también guardarse de toda inmoralidad, de toda aquella relación íntima, de todo aquel pensamiento, acción que lleve a hombres o mujeres a la impureza, deshonrando a Dios y al matrimonio según Él lo ha establecido. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Una de las primeras muestras, según Romanos capítulo 1, de aquellos que se alejan de Dios, ¿sabe qué es? Inclinarse a la inmoralidad sexual. El capítulo 7 nos recordó, capítulo 7 de Juan nos recordó que en aquellos días había una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. La gente hacía enramadas y muchos se metían ahí para recordar cómo Dios había cuidado del pueblo durante mucho tiempo, en sus necesidades. Había mucha gente entonces en la ciudad, mucha gente. Posiblemente esto dio ocasión para que esto pasara. Y una mujer casada cayó en adulterio. Estos hombres traían a la mujer delante del Señor y de toda aquella audiencia y la ponen en medio y dicen a Cristo lo siguiente: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? En Levítico 20:10, leo para ustedes, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Les invito a buscar también Deuteronomio 22, del 22 al 24. Deuteronomio 22, del 22 al 24. Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Como vemos, no solo la mujer debía ser muerta, sino también el hombre. Pero aquellos falsos maestros solo traían a la mujer, a pesar de haber encontrado a la mujer en el mismo acto del adulterio. Estos hombres obviamente no buscaban la gloria de Dios, ellos estaban buscando una oportunidad para hacer caer al Señor, estaban tentando a Jesús para acosarle. Y observemos la maldad aquí. Ellos estaban usando la misma ley de Dios, santa, justa y buena, para hacer caer al Hijo de Dios. Esa misma ley, vean qué maldad. El Señor, que conoce los pensamientos y el corazón de los hombres, inclinado, escribía en la tierra con su dedo.
Una actitud tan irreverente de estos hombres, tan malvada de esas personas, no era digna de ser atendida. Ellos exigían, no venían con una actitud humilde y sincera delante del Señor. Ellos querían una respuesta de Cristo. En sus mentes solo había dos posibles soluciones. Si el Señor decía que no se debía apedrear a la mujer, ellos lo habrían denunciado como alguien que despreciaba la ley. Y si por otro lado decía que debía ser apedreada, lo habrían acusado como alguien que infringía la ley romana, ya que no se permitía juzgar y dar muerte a alguien. Esto era porque los romanos eran la autoridad en ese lugar y solo ellos podían hacer esto y dar ejecución. Estos líderes no quisieron juzgarla ellos y llevarla a un tribunal romano, ya que ellos no buscaban honrar a Dios, ellos buscaban su propio interés y buscaban hacer caer al Hijo de Dios. Entonces ellos volvieron a insistir en la pregunta a Cristo mientras Él escribía en tierra. Y es interesante que solo en este lugar en la Biblia se dice que Cristo escribió en tierra, no hay otro lugar que diga eso. Y miren, si uno se pone a buscar comentarios, hay montones de, es que estaba escribiendo esto, es que estaba escribiendo lo otro. El Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios no quiso dejar registrado qué era eso. Y ese misterio, es un misterio, no sabemos. Y lo que a veces uno se pregunta es por qué la gente se pregunta estas cosas y por qué se ponen a tratar de buscar una solución y afanarse en estas cosas y no se preocupan más bien o se ocupan más bien en conocer las cosas claras que Dios ha dejado en su palabra. El mismo Dios que escribió con su dedo en 2 tablas de piedra es el mismo Dios que va a escribir en su pueblo su ley. Y en eso es algo más que debemos de preocuparnos, en aprender su ley y guardar sus mandamientos. Son cosas que están escritas, son cosas que están claras ahí en su palabra. Ahora estos hombres están al punto de la frustración. Insisten en preguntar. Fijémonos que el interés de estos hombres está en la respuesta de Cristo. A ellos no les importa mucho la mujer. Ellos lo que les importa es la respuesta de Cristo. Entonces aquel que es Dios y hombre, sentado en medio del pueblo, se levanta para mostrar su sabiduría, porque en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Invitarlos a que busquemos Deuteronomio capítulo 17, versículos 5 al 7. Deuteronomio 17, versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por el dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Debemos entender que esto no se trata de una venganza personal. Lo que hacía el pueblo no era algo personal. Esto era algo para dar la gloria y la honra a nuestro Dios. La gente debía entender que vivía en medio de un pueblo santo donde hay un Dios santo. No se podía permitir que la gente viviera como le dé la gana. Vivir vidas como si su ley y Dios mismo no importaran. En Números 25 hay un relato muy interesante. En Números 25 la Biblia nos cuenta cómo el pueblo de Israel está idolatrando y ellos también caen en fornicación. Entonces un hombre de Israel toma a una mujer madianita y se la lleva a su tienda. Entonces un hombre de Dios
llamado Eleazar, toma una lanza y se va detrás de ellos y en la misma tienda los atraviesa a los dos. Si alguien no conociera al Dios de Israel, al Dios de los cielos, diría: ¡uy, qué brutal! ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo es posible? Pero ¿cuál es la opinión de Dios en medio de todo esto? ¿Qué dijo Dios cuando esto pasó? Dice la Biblia así: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Esa fue la respuesta de Dios. No era una venganza personal, era el celo de Dios. Es honrar a Dios. Por eso era ese sentido. Quitarás el mal en medio de tu pueblo, porque yo soy un Dios santo. Aquellos hombres religiosos, en este pasaje de Juan 8, fueron testigos de la maldad. Entonces ellos debían haber sido los ejecutores. Aquellos hombres que se veían tan celosos para honrar la ley de Dios, exigía que ellos también debían castigar ese pecado, pero sus intenciones no era buscar la gloria de Dios, sino su gloria y la deshonra del Hijo de Dios. Cristo entonces, con su respuesta, les quita a ellos el fundamento por el cual se sentían jueces y libres para ejecutar. Eran culpables de hipocresía. El Señor hace algo que ellos nunca hubieran imaginado. Debían estar libres de pecado para poder levantar aquellas piedras y tirarlas a la mujer. Les invito a buscar Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Juan Carlos Rail, comentarista bíblico, dice lo siguiente: significa estar libre de pecado, estar libre de todo pecado en su extensión y forma. Él comenta que lo que pareciera ser es que Cristo se refería a que ellos mismos habían cometido el pecado de adulterio, ya que nadie entonces podía ser juez sin estar libre de todo pecado para juzgar. Otros comentaristas como R.C. Sproul piensan lo mismo. Cristo fue uno de los que más habló en contra del adulterio. Nosotros recordamos en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es posible que la idea de la frase en relación a estar libre de pecado se refiera al pecado de ellos. Es posible. Hombres que salían de sus casas, dejaban sus esposas y en la calle cuando iban, ojos lujuriosos, alimentaban el corazón viendo las mujeres del pueblo. Pero sea que Cristo se refirió a este pecado específicamente o a una vida de pecado en general, la piedra que pensaban que ellos lanzarían a aquella mujer cayó en sus propias vidas. La impiedad estaba en sus corazones. Al escuchar las palabras de Cristo, algo pasó en sus conciencias. ¿Sabe usted lo que es la conciencia? Ella los acusó. Esa voz de Dios interna en el corazón del hombre que le dice: eso está bien y eso está mal. Obviamente, dañada por el pecado, pero aún ahí está.
Ahí está. Y aunque la humanidad ha tratado de callarla con nuevas formas de definir lo que es bueno y lo que es malo, porque ahora aquello que era bueno ahora es malo y lo que es malo es bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Así es el corazón del hombre. Tratan de cambiar la verdad de Dios. Ahora yo puedo definir lo que es bueno y malo según las circunstancias, pero así no es. Hay una verdad, la verdad de Dios. Y Dios se encargó en cada hombre de poner esa conciencia que le acusa. Dice el mismo Juan Carlos Rail acerca de la conciencia: es la mejor amiga del ministro cuando ésta sube al púlpito para reprender el pecado. Es la mejor amiga de la madre cuando intenta apartar a sus hijos del mal, incitándoles a hacer el bien. Es la mejor amiga del maestro cuando quiere hacer ver a los niños y niñas sus deberes morales. Bienaventurado aquel que no endurece su conciencia, sino que se esfuerza por mantenerla despierta. Y eso debemos de pedir siempre al Señor: Señor, despierta nuestras conciencias. Mantén despierta, de modo que te busquemos. Aquellos hombres, al escuchar lo que Cristo dijo, hicieron esto. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Tal vez los más viejos sintieron de una mayor forma su pecado, hasta llegar hasta los más jóvenes, pero es interesante que ninguno de ellos se arrepintió de sus pecados o buscó a Cristo para pedir perdón y salvación. La conciencia no ha llevado a nadie al cielo. El remordimiento o sentirse mal no ha salvado a nadie todavía. Pero la conciencia nos hace ver nuestro estado y la urgente necesidad de ayuda. Ahora solo tenemos a la mujer y a Cristo ahí. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo no vino a condenar al mundo, dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sobre toda la humanidad pesa una acusación: son pecadores y su justo castigo es el infierno. Ya el mundo está condenado. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos los seres humanos están bajo el juicio de Dios y su ira. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo no la condenó, y esto no significa que no era nada lo que había hecho. Claro, ella había pecado y tampoco podía seguir en su pecado. ¿Merecía la mujer un castigo? Claro que sí, pero Cristo le mostró misericordia a aquella mujer. No negó su maldad, sabía lo que había hecho. Cristo tiene todo poder para juzgar a los hombres. Él es Dios y nadie puede señalar a los hombres su pecado como Él. Él es el dador de la ley. Él puede decir a cada hombre y mujer qué está bien y qué está mal. Él un día vendrá y juzgará a toda la humanidad. Dios juzgará en Cristo a todo hombre y mujer. Esta mujer pecó, pero antes igual, sin haber pecado contra el séptimo mandamiento, esta mujer necesitaba a Cristo. Necesitaba a Cristo. Y esta mujer tuvo la bendita gracia de estar ante aquel que es juez, pero también que es el Salvador y perdonador. Cristo no ha terminado. Él afirma el pecado en esta mujer: vete y no peques más. Ese día esa mujer salió escuchando palabras sabias, palabras llenas de misericordia, de justicia para el pecador. Cristo fue exaltado en medio de sus enemigos. Los que vinieron a humillarlo y deshonrarlo salieron deshonrados.
Cristo no minimizó la culpa de la mujer, ni negó la santidad de la ley. El Dios de toda bondad una vez más mostró a todos que en Él hay perdón y vida. Este es el Dios glorioso al cual alabamos. Sabio, perdonador, misericordioso. Cristo, ¿sabe? También tuvo misericordia de aquellos escribas y fariseos porque les mostró su pecado. Pero aún así no vinieron a Él y no se arrepintieron. ¿Qué verdades encontramos para nuestra vida en este pasaje? En primer lugar, la ley no sabe nada del perdón. El alma que pecare, esa morirá. La ley también produce ira. La conciencia solo acusa y condena, pero ambas están ahí para hacernos ver nuestra maldad y necesidad de un Salvador. Entonces, ¿cómo perdona Dios sin violar su santa ley? ¿Cómo? ¿Cómo perdona Dios sin violar su santa ley? ¿Cómo puede ser que asesinos, adúlteros, mentirosos, desobedientes a los padres, ladrones, idólatras, avaros, maldicientes, engañadores y toda clase de pecadores puedan ser perdonados? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para la ley era imposible salvar a los hombres, nuestra humana debilidad. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para cumplir toda la ley, para justificar a los suyos, a aquellos que creen en Él. Cristo mismo condenó al pecado, o sea, Él, al cumplir perfectamente la ley y morir siendo totalmente justo y limpio, inocente, pagó completamente la culpa del pecado de su pueblo. Él pagó al Padre y quitó la ira que había sobre aquellos que eran su pueblo. Él, el sustituto, que llevó la culpa en la cruz del Calvario, en su cuerpo, para salvar a muchos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice Romanos 3, versículos 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquella mujer no fue apedreada, pero Cristo sería llevado a una cruz, clavado, azotado, escupido, humillado, con una corona de espinas, desgarrado y atravesado por una lanza, no solo por el pecado del adulterio, como el de David, sino por asesinos como Pablo, de pecadores como yo. Por eso cantamos, por mí murió. Pecadores que por gracia han confiado en Cristo, que murió por ellos. Él se dio a sí mismo. En Cristo la justicia de la ley y el perdón en amor se encontraron. Todas las exigencias de la ley fueron cumplidas en la obediencia de Cristo y se dio a sí mismo en amor para pagar la culpa del pecado de los suyos. Para el que está en Cristo no hay condenación, lo que hay es justificación, declarado sin culpa delante del Padre. Eso es lo que hay para el que está en Cristo. Romanos 5, 17 y 18.
Romanos 5, 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hoy, igual que aquel día, Cristo está aquí. Cristo no te condena, pues ya hay una condenación para usted si está sin Cristo. Así como Dios conocía el pecado en aquella mujer, Cristo sabe todo sobre tu pecado, ya sean sexuales o de cualquier otro tipo. El Señor además sabe la intención con que hace las cosas. Él sabe todos tus pecados, están escritos y la única forma de borrarlos es con la sangre preciosa de Cristo. Cuando aquel pecador viene a Él, se arrepiente y confía que Cristo murió por él. Tal vez tu pecado te ha llevado a una condición terrible. Tal vez estás a punto de perder tu matrimonio, tal vez tu salud, tal vez tu trabajo o muchas cosas más. Al igual que aquella mujer, estás en una condición en la cual parece ya no haber salida. Ya todo salió a la luz, ya todo se sabe. Pero eso no es lo más terrible que te puede pasar. Lo más terrible es que muriendo hoy vayas al infierno para siempre. Pero hay esperanza para ti. Hoy Cristo es Salvador como lo fue hace más de 2000 años. Hay esperanza para ti. Yo no sé si el Señor en su misericordia aliviará tus problemas matrimoniales o financieros o de salud. Yo la verdad no lo sé. Puede ser que el Señor pueda hacerlo, pero hoy tienes una necesidad mayor. Hoy necesitas salir con vida de este lugar. Aquella mujer entró a aquel lugar, a aquella reunión, dispuesta para morir y salió con vida. Hoy tú necesitas vida, necesitas a Cristo. Ve a Él, porque solamente Él te puede dar perdón. Solamente Él. En segundo lugar, hay muchos grupos que no son cristianos que han usado este pasaje para sus intereses malvados. Han tratado de dar a entender que Dios no condena, que puedes vivir tu vida como quieras y Dios no te juzga, pues es un Dios de amor. Hay quienes han buscado hacer ver a la Biblia o su ley como si tuviera cierta discriminación hacia las mujeres en particular, pero están engañados y tratan de engañar a otros. El pecado en hombres o mujeres será juzgado por Dios. Y también Dios no tiene ninguna discriminación por si es un hombre o una mujer para salvar. Vamos a buscar Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así, Romanos 2, 5 al 11, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por esto debes saber que no debes torcer la sabiduría de Dios. No intentes cambiar el mensaje, su intención. Aquí en este pasaje Cristo es exaltado en su sabiduría y perdón, pero también Cristo no esconde el pecado, sino que lo trata como debe ser.
Es claro que Cristo habló amorosamente y trató dignamente a esta mujer, pero no la dejó en su estado. Vete y no peques más. Un arrepentimiento verdadero lleva a las personas a dejar sus pecados. La gracia que nos salva también nos enseña a vivir en santidad. La esencia del arrepentimiento es dejar el pecado. Una persona no se ha arrepentido verdaderamente hasta que no haya dejado el pecado, hasta que no haya cortado con él. Los convertidos se apartan del mal. El que conoce a Dios se aparta de toda iniquidad. Debe poder decir: odio el pecado y amo a Cristo. David pecó en adulterio con Betsabé, pero arrepentido no volvió a su pecado. Cortar con el pecado es algo que solo pueden hacer los que tienen una nueva naturaleza en el poder del Espíritu Santo. Se necesita la nueva vida que solo Cristo puede dar en el Espíritu para vencer la maldad. En el momento en que alguien es salvado, esa persona tiene la promesa de Cristo que lo ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Y puede ver cómo aquello que le complacía ahora más bien le desagrada. Es algo repulsivo y lo desecha para entonces amar a Cristo y amar su palabra. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya, no más. Si usted ha sido perdonado, si usted ha sido limpiado, no más en el pecado. Hay una nueva vida para el que está en Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así dice la Biblia, Primera de Juan 3:9. Los que han muerto al pecado, sea hombre o mujer, ¿cómo vivirán aún en él? Cristo no trata el pecado con ligereza. No más a esa vida de maldad. Hay perdón y vida para ti. La gracia que salva también es una gracia que nos enseña a vivir para el Señor. Para terminar, busquemos Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos has dado, al volver a abrir este maravilloso libro que nos has dejado y escuchar tu voz. Muchas son mis debilidades para expresar verdaderamente lo que aquí está escrito, pero tú, en tu poder, puedes cambiar las personas. Puedes hacer verles su condición y amonestar sus conciencias. Puedes hablar directamente a ellos, como hiciste con esta mujer: vete y no peques más. Oh Dios eterno, te alabamos y damos gracias por tantos que han sido cambiados. Gracias por todos aquellos que han confiado en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Y eso pido,
para todo aquel que en esta tarde nos escucha, ya sea hombre o mujer. Tú, Señor, eres un Dios de misericordia. Trae convencimiento de pecado y da perdón según tu gracia. Gracias, te alabo, Dios, por este tiempo. Permítenos regresar a nuestras casas alabando tu nombre y gozándonos en aquel que murió por nosotros, en aquel que dio su vida para que hoy nosotros tengamos vida. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga. Están despedidos.